y en mi corazón. Porque eso es el deseo de Dios, el crecer en nosotros. Pablo dijo que sufro dolores de parto hasta que Jesucristo sea formado, crezca en nosotros. Así que este año, hermanos, yo le pido a Dios y declaro la palabra del Señor que sea un año de gozo, de paz y de bendición para su vida en el Señor, pero también para su vida natural, que el Señor también prospere su vida en cada área. Gloria al nombre del Señor. Hoy comenzamos una nueva palabra, una nueva enseñanza, que yo sé que nos va a hablar a muchos, porque necesitamos que el Señor esté constantemente hablando a nuestros corazones. Por favor, hermanos, abramos la bendita y muy preciosa palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 17. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, nos acercamos a ti, Señor, en este día, solamente a través de la preciosa y bendita sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, tú nos ves justos en Cristo, tú nos ves perfectos en Cristo. Dios mío, ayúdanos a estar en Él, a ser uno con el Señor. Tu palabra dice que el que se une con el Señor, un solo espíritu es con Él. Dios mío, glorifica tu nombre en este nuevo año, mi Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, produce en nosotros ese entendimiento que necesitamos, Dios mío, para cada día morir, para cada día menguar y que tú crezcas, que tú, Señor Jesucristo, seas formado en cada uno de nosotros y podamos vivir esa vida nueva, esa vida de poder, esa vida de santidad que tú quieres con nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, hermanos. La enseñanza de hoy nos va a llevar a entender la fe que salva, la fe que nos lleva a que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Se dice, hermanos, que Dios se reserva el derecho de ponernos a prueba siempre que sea necesario. Cada que Dios ve su necesidad y la mía de crecimiento, Dios nos pone a prueba, y lo vamos a ver por la palabra. Y lo más importante, hermanos, que debemos entender es que Dios no requiere permiso de nadie para probarnos o hacernos un examen a nuestra fe. Cuando nosotros estamos estudiando, sea en la escuela, el colegio o la universidad, hay exámenes parciales y al fin de año hay un examen final. Hoy vamos a entender de que Dios mantiene a su pueblo bajo exámenes constantemente, y que es muy necesario que este año Dios haga exámenes y pruebas
en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque acabo de terminar el 2014 y con toda seguridad que los que empezaron un curso de 1 año o de 6 meses, con toda seguridad que muchos que se esforzaron lo aprobaron y ya tienen, si eran profesionales y hicieron un máster, pues ya lo lograron. Los que estuvieron en cursos tecnológicos, con seguridad que este año lo lograron. Hubo un crecimiento. Los que hicieron alguna inversión, con toda seguridad que sacaron sus frutos, o están en proceso de sacarlos. Lo más importante es ver qué logró Dios en su vida y en mi vida en este año. Él invirtió a su Hijo en usted y en mí, su sangre, su palabra, el dolor de muchos evangelistas muriendo en México. Cada tiempo los queman vivos. En la China, por allá en el Medio Oriente, los queman. Predicadores de la palabra del Señor los queman vivos, hermano, por llevarle el evangelio a un pueblo que no lo conoce. Entonces, Dios invirtió el año que pasó. ¿Invirtió por qué? Porque lo proveyó a usted todo el año. Le dio aire para que usted y yo respiráramos todo el año. Invirtió en nuestra familia, invirtió en muchas cosas que nosotros decimos, no, yo las logré. Hermanos, si Dios no nos da la salud, mañana nos podemos parar de la cama. Entonces, ¿qué logró Dios en este año que pasó en nuestras vidas, hermano? Si nosotros nos fijamos cuántos años llevamos en el Evangelio, ¿qué verdaderamente logró el Señor a través de la palabra que Dios viene dándonos en nuestras vidas? Entonces, es muy importante que miremos lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Y también es importante que usted y yo entendamos que existen 2 tipos de fe. La fe para lograr cosas. Esa fe en la que usted necesita un milagro en su vida, en su hijo, en su hogar, en su esposa, en su esposo, en su trabajo, en su salud, en la mía. Esa fe es linda y Dios nos pide que le creamos. Es maravillosa. Pero debemos entender que hay otra fe, que es la fe más grande y más importante. Esa es la fe que forma a Cristo en nuestras vidas. Es la fe que nos enseña a conocer de Dios y que nos lleva a esas profundidades que Dios quiere, para que a medida que lo entendemos vamos menguando y Él creciendo. Entonces, y esa sola fe es la fe que salva, la fe que nos lleva a una eternidad con Dios. Porque la otra fe, la fe de los milagros, es posible que mucha gente, la gran mayoría de la gente que Dios sanó, se va a condenar. Porque se quedaron en la fe de los milagros, en la fe que logra cosas, pero no en la fe que salva. Y entonces hoy vamos a entender que Dios constantemente pone a prueba, mantiene bajo quiz o exámenes o test a aquel pueblo cuyo nombre está inscrito en la Universidad de la Nueva Jerusalén. Cuando nosotros estamos inscritos en un lugar, en una universidad, en un colegio, por supuesto que estamos sometidos a una serie de exámenes. Igual lo hace el Señor con nuestras vidas. Entonces, la fe que salva es aquella fe que Dios busca en nosotros. Porque la otra fe, la de los milagros, es temporal. La otra es eterna y nos lleva a una eternidad con Dios. Entonces, la fe que salva habla de la fe en la sangre de la sustitución. Cristo vino y dio su sangre pura, santa y perfecta por cada uno de nosotros. Usted y yo debemos apropiarnos de esa obra de Cristo, no cambiar de religión, porque Dios en ninguna parte de la Biblia dice que nos llamó a cambiar de religión, sino a apropiarnos de su palabra para nuestras vidas. Entonces, esa fe que nos lleva a creer
y apropiarnos de que a través de esa sangre nosotros somos justificados delante de Dios, que esa sangre es la que nos limpia de todo pecado, que esa sangre es la que nos lava, hermanos, y nos lleva a poder entrar a la presencia de Dios constantemente, todo el día si queremos. Entonces, esa fe que salva también habla de la palabra, del testimonio de Jesucristo, de creer en la palabra, de apropiarnos de la palabra. También habla de la santidad de Dios y de la santidad que Dios quiere en nosotros. Entonces, no solamente creer en que Dios es santo, 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 porque habla de santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu. Es el número 3 que vamos a estar viendo los jueves en la numerología. Entonces, habla de nuestra santidad personal, porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Entonces, esa es la fe que salva. Esa fe que salva es la fe en aquella en la cual usted y yo hacemos a Cristo no solamente nuestro sanador, nuestro abogado para el día del juicio, nuestro proveedor, nuestro libertador, nuestro salvador, sino nuestro Señor. Porque acuérdese que Cristo es el Señor de nuestra vida, no solamente Dios y el Hijo de Dios. Entonces, Señor de nuestras vidas. Esa fe que salva nos lleva a eso. Esa fe que salva nos lleva a creer que Jesucristo no es solamente que tomó un cuerpo y murió en una cruz, sino que Jesucristo es Dios, el Dios eterno. Entonces, el ungido del Señor. Entonces, si nos falta alguno de estos ingredientes en nuestra fe, sobre la sangre, sobre la palabra, sobre la santidad, sobre la deidad de Cristo, sobre el señorío de Cristo sobre nuestra vida, sobre nuestra santidad, entonces, hermano, ahí es donde Dios nos pesa en balanza y lo hace constantemente. ¿Cuántos hay, hermanos, que creen que Jesús es Dios? Si uno le dice a la iglesia, a toda la iglesia de la tierra, digamos a las 7 iglesias, porque las iglesias de Apocalipsis hablan de la iglesia actual en ese momento, eran 7, que representaban la iglesia actual de cada una de las épocas. Hoy en día están las 7 iglesias operando. Es muy posible que aquí haya alguien que sea de la Odisea, aquel que dice, yo voy, yo escucho la palabra, pero yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nadie, hago lo que quiero. Pero es posible que también aquí esté la iglesia de Filadelfia, aquella que le es fiel al Señor, aquella que permanece fiel a Dios. Entonces aquí están representadas en la tierra hoy las 7 iglesias. Entonces, en esas 7 iglesias, con toda seguridad, que si uno les pregunta que si creen que Jesús es Dios, pues vamos a pensar que sí, y vamos a decir que sí, pero no se sujetan al señorío de Cristo, en sumisión y sujeción a Él y a su palabra. ¿Cuántos hay que creen en la palabra de Dios, pero no obedecen a lo que Dios les dice? Dios habla de perdón y cada año es como la misma cosa. Perdonan, pero vuelven otra vez y traen a memoria las cosas. Santidad de todo lo que Dios nos habla, pero creemos en la palabra, creemos, Señor, tu palabra es verdad, pero no la obedecemos, invalidamos la palabra, violamos el mandamiento de Dios. Entonces usamos el tercer mandamiento en vano, el nombre de Dios en vano, porque la palabra, usted y yo la usamos es en el nombre de Jesús. Usted y yo no podemos orar en el nombre del Padre, ni en el nombre del Espíritu Santo, es antibíblico. La Biblia dice que oremos al Padre en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, mi Padre lo hará. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Entonces, pero es una unidad perfecta en armonía, no hay diferencias. Entonces, qué importante. ¿Cuántos hay que solo se sujetan a lo que les conviene y no al total señorío de Cristo o a lo que dice la palabra? Usted ve la gente simplemente viviendo una doble vida, precisamente. ¿Cuántos hay que creen en la sangre de Jesús, pero sin embargo hacen obras, agregan cosas, creen que por hacer cosas
van a ser justificados delante de Dios. Y la Biblia dice que cualquier cosa que le agreguemos a la obra de Cristo, Dios lo ve como una abominación, como un trapo de inmundicia. O sea, en resumen, no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Cuando Dios lo mira a usted o me mira a mí, Él ve a Cristo. Por eso la Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Cuando el Padre lo mira a usted o me mira a mí, Él ve a Cristo. Y ve la obra perfecta de Cristo y lo justifica a usted y me justifica a mí como si fuéramos su hijo. Es muy importante, hermanos. ¿Cuántos hay que creen en la santidad de Dios? Pero no quieren saber de la santidad personal que Dios busca en nosotros, formar a Cristo en nosotros, es la santidad personal. Entonces, hoy vamos a estar viendo, hermanos, la fe que salva. Dios es soberano, hermanos. Mire, les decía yo de que mientras estaba preparando el mensaje y comencé a ver y a entender algunas cosas, hermanos, le digo que temí por mi vida, temí por mi familia, temí por cada uno de ustedes y por sus familias. ¿Por qué? Porque muy posiblemente Dios nos va enseñando, pero Él quiere resultados. Usted está en la universidad y está en constante examinación, exámenes, quizzes, parciales, todo el tiempo para ver cómo va usted. Dios, hermano, nos va a poner a prueba. Dios nos va a poner a prueba. Y nos prueba de tantas formas que usted y yo nos estremecemos. Seguía le muestro. Y yo mientras estudiaba, ahí prácticamente me cogió una angustia estudiando esto. Y yo a usted va a saber por qué. Dios es soberano. Y en el momento menos esperado, escoge en su sabiduría el probarnos, el examinarnos. Y estas pruebas de Dios se pueden llamar un chequeo, un test divino, hermanos, un detector de la verdad, porque es necesario que Dios nos pruebe. Es necesario. Estos exámenes de Dios son únicamente para los que están matriculados en el reino. Mire que por lo general Dios al mundo no lo toca. Dios prueba a los que están inscritos en el libro, en su universidad. Porque el Señor Jesucristo dice que es el maestro de maestros. ¿Y un maestro qué hace? Enseñar. Y después de enseñar viene el examen, hermanos. Es muy importante. Son para los que están inscritos en la escuela del reino de Dios. Entonces, si nosotros estamos matriculados en la sede central, porque hay muchos matriculados en falsas religiones, en sectas, eso no tiene que ver con Dios. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, la iglesia que es conforme a la Biblia. La Biblia católica, la bendita y preciosa palabra de Dios, aquella que está inscritos en el libro de la vida y viven conforme a la palabra. Entonces esos son examinados constantemente. Los otros, el diablo cada rato va y pide permiso para acabarlos. Entonces es necesario, hermano, que Dios nos examine y nos ponga a prueba. Y entendamos esto. Hay muchos matriculados, por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios dice que es buena para enseñar, para corregir, para reargudir, para instruir en justicia. Necesitamos ver toda la palabra. Hay gente que viene a uno, se pierde otra. Mire, lo que se enseñó sobre el monte de Dios, hay muchos matriculados en el monte Sinaí. Y usted sabe lo que le pasa a los que están matriculados en el monte Sinaí, hermanos, que lo único que ven es fuego, indignación de Dios, una voz de trompeta que cada vez está en aumento, hermano, mostrando nuestro pecado. Entonces necesitamos, hermano, necesitamos cambiarnos de monte, irnos para el monte de Sión, donde llegamos a la sangre de Cristo.
Hay muchos, hermanos, y necesitamos es matricularnos, o sea, estar viviendo, hermano, el evangelio de la gloria de Cristo, ya el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo, ahí donde nosotros estamos inscritos, y esa sangre es la que nos lava y nos limpia cada día, hermano. Entonces vamos a ser examinados. Y entendiendo esto, hermanos, el Sinaí fue cuando el Señor los llevó al monte, cuando los sacó de Egipto. Y lo único que vieron, lo único que ocurrió es que no se pudieron acercar a Dios. Nosotros no nos podemos acercar a Dios como queremos. Mira, hermano, hoy vamos a entender de que es la prueba la que nos ubica. Porque usted puede decir, es que usted es un siervo de Dios, es que tal persona es un siervo de Dios, ¿sí? ¿Y la prueba qué? Cuando venga la prueba, ¿qué, hermanos? En la prueba es que se conoce quiénes son los que son, quiénes son los que permanecen. Hermano, porque a veces nos equivocamos. No es por andar con la Biblia bajo el brazo. Necesitamos ser probados, hermanos. Entonces, hay una sola parte donde Dios nos quiere ver. Dios nos quiere ver pegados a su Hijo, formando a Cristo en nosotros, haciéndonos como Cristo, pareciéndonos a Cristo. La Biblia dice que Dios sigue buscando esas personas que se parezcan a Cristo, verdaderos adoradores que lo adoren conforme al Espíritu. Cristo adoró al Padre totalmente conforme al Espíritu y conforme a la verdad, conforme a la Biblia. El único ser humano en la tierra, en toda la historia, desde que Dios creó a Adán y Eva, el único ser humano que ha adorado a Dios conforme al Espíritu y conforme a la verdad fue Cristo. Entonces por eso dice que Dios está buscando esos adoradores que sean como Él. Y Pablo por allá más adelante dice que Él está sufriendo dolores de parto esperando que Dios forme en nosotros a Cristo. Que si forma a Cristo en nosotros, vamos a poder adorar a Dios como esos adoradores que está buscando el Padre. Hermanos, que mire que la palabra es muy sencilla. Hay que ver cómo los versículos se conectan. Dios está buscando gente como Cristo, hombre. Como Cristo, hombre. Porque acuérdese que el que murió en la cruz no fue Dios, porque Dios no puede morir ni puede ser tentado. Murió esa parte de ese ser humano que nació sin pecado, sin mancha, y a través del Espíritu Santo de Dios. No venía descendiente de Adán, era descendiente directamente del Padre. Entonces, pero Él tomó un cuerpo, y ese cuerpo fue el que Él clavó en la cruz. Entonces, y a partir de ahí, de ese momento, cuando Él en Getsemaní, fue que el Padre se separó de Él, la deidad se apartó de Él, y Él entonces en la cruz dijo: ¿por qué me has abandonado? Ahí quedó Cristo, hombre solo. Pero Romanos 1:4 dice claramente que cuando que el Espíritu Santo fue y lo resucitó, y a partir de ese momento ese hombre, esa parte de Jesucristo hombre, se unió y fue una sola con el Dios eterno, con el Hijo de Dios eterno. Dice que por el Espíritu, que al ser resucitado por el Espíritu de santidad, fue declarado hijo. Léalo y verá. Entonces, ese hijo hombre que se sometió totalmente a la palabra de Dios, que se humilló, que se despojó, que dice que fue humillado, dice que fue maltratado, dice que se levantaron falsos personas para hacer falsos testimonios, y él no abrió su boca, se mantuvo glorificando a Dios. Entonces, muy importante, hermanos, que ese es el que Dios quiere que sea formado en nosotros, ese Cristo hombre obediente totalmente a la palabra. Mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre, el que me envió, y que termine su obra. Usted y yo tenemos una obra que Dios nos ha entregado a cada uno. Entonces, este examen, esta prueba a la que nos pone Dios, no son generalmente para el mundo, sino son para los del reino. Así que nosotros, hermanos, si estamos inscritos en la Nueva Jerusalén, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el que está inscrito en el libro de la vida, segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, el que está en Cristo tiene una nueva vida, tiene un poder sobrenatural sobre el pecado. El que está en Cristo, y es el que está inscrito, y es el que Dios prueba. Entonces, qué importante. Dios nos testea, hermano, nos examina para mirar nuestra fe, para ver si nuestra fe es genuina, hermanos.
Y hay un título, el título que nosotros recibimos, dice la Biblia, es la corona de vida. Y entendiendo esto, hermanos, los exámenes del Señor, las pruebas, no son simples pruebitas o exámenes trimestrales para medir nuestra religiosidad. ¿Cuánto hago en la iglesia? ¿En qué sirvo? ¿Cuánto estoy aprendiendo? Sino que son verdaderas pruebas para medir nuestra estatura en el reino. Bueno, pasó el 2014, pasó el 2013, pasó el 2012, 11, 10. Si cogemos a partir del 2010 en adelante, hermanos, ya nosotros 5 años ya terminamos una carrera, somos profesionales, tenemos oportunidad a muchas industrias. Aquí en la iglesia que llevamos, pasaron 5 años, hermanos, que hemos crecido. Ya debería estar Cristo formado en nosotros, hermano. Ya esta lengua no debería estar murmurando, ni chismoseando, ni hablando mal de nadie. La vida y la muerte están aquí, hermano, dice la palabra. Pero no solamente aquí, están aquí. Cuando yo me pongo a escribir cosas, está en la misma lengua, estoy escribiendo. La vida y la muerte la estoy escribiendo. Entonces, no son pruebitas común y corriente, y ya lo vamos a ver, sino que es para medir nuestro crecimiento en el reino, hermanos. Dios usa múltiples circunstancias y las va a usar, hermanos. Yo lo sentía en mi corazón, lo sentía miedo en mí, para medir nuestra fidelidad y amor por la causa de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios que busquemos primero? La comida, el vestido, la novia, el novio, la esposa, el gimnasio. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, primero que todo, y todo lo demás, las bendiciones que usted y yo necesitamos, el alimento, la ropa, el vestido, el proveer a nuestros hijos, el que nuestro negocio sea bendecido, todo lo demás será añadido, hermano, pero primero Dios. Entonces Dios va a medir a ver si primero está eso en cada uno de los que estamos aquí. Si primero está eso, entonces si no, entonces examen. Y Dios usa lo que Él quiera, porque el cielo y la plenitud, la tierra y su plenitud son de Él, el mar y todos los que en Él habitan. Todo es de Dios. Dios usa la pérdida de nuestro trabajo, que usted y yo perdamos el trabajo, o la muerte de un ser querido, la esposa, el esposo, la hija, el hijo, la madre, o una separación. Dios usa todo, o la cárcel, o la enfermedad, o la quiebra. Dios usa todo para Él glorificarse, pero con el propósito no de destruirnos, sino de formar en nuestro corazón lo que su Hijo vino a establecer, un reino, que en su vida se establezca el reino de Dios y en la mía. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cualquier circunstancia que nos suceda es una prueba, ojo, diseñada por Dios. Y en esa prueba Dios va a ver, en esos rayos X Dios va a ver, hermano, si nuestra fe es como el oro. Los rayos X van a probar. Si nosotros venimos congregándonos, hermanos, estos años, y simplemente voy a decir amén, voy a cantar, voy y doy una ofrenda, un diezmo, que a Dios no le interesa nada de nosotros, usted y yo lo damos porque eso trae provisión y multiplicación para usted y para mi vida, porque todo es de Dios, hermano. La Biblia dice que Él lo sacó, le prometió a Abraham que el pueblo que iba a salir de sus entrañas, dice que iba a estar esclavo 400 años en Egipto, pero que Dios los iba a sacar ricos de Egipto. Ellos estaban esclavos hasta el último día, y en el último día Dios hizo que todas las riquezas de Egipto se las dieran a ellos. Hermanos, eso es lo que hace Dios con nuestra vida, pero nosotros tenemos que honrar a Dios. Cualquier circunstancia que nos suceda es un examen diseñado por Dios que va a revelar cómo es nuestra fe. ¿Qué es lo primero para nosotros, hermano? Vayamos a Job, capítulo 23, verso 10.
Hermanos, créame, delante de Dios, cuando yo preparaba el mensaje, yo temblaba ya de miedo. La verdad que sí. Porque uno comienza a hacer cuentas y a mirar, mi madrecita, mi hermana, el otro que está enfermo, el otro, el trabajo, las necesidades, hermano. Y, uy, Señor bendito, porque eso es para allá, es una espada para allá y para acá. Mire lo que dice Job 23:10. Mas Él, Dios, el Eterno, el Creador del universo, conoce mi camino, me probará y saldré, me examinará, me hará un examen y saldré como oro. Tenemos que esperar, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Si Dios le pone a usted o me pone a mí, que Él es soberano, una prueba como la de Job, en un solo día murieron sus 10 hijos. En un solo día Dios permitió que el enemigo viniera y matara. En un solo día murieron sus 10 hijos, hijos e hijas. En ese mismo día cayó fuego del cielo y le quemó todo, mató todos los animales. En ese mismo día él quedó en ruina total, siendo el hombre más rico de la época. Bueno, yo conozco personas que tremendos hombres de negocio en Estados Unidos, mire cuántos no sé, cada rato se tiran de los edificios y se suicidan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores cambió y al otro día el tiro. ¿Qué tal, hermanos, si a usted y yo nos viniera alguna de esas pruebitas de Job? Si a muchos les llega una pruebita, ¿no? ¿Qué tal, hermano? Dijo una cosa y mismo, lo primero que hacen, me voy. Allá, esos hipócritas. Una sola pruebita. Gloria a Dios que a mí Dios me ha permitido, hermano, vivir en pruebas. Me ha permitido. Y la misericordia de Dios me ha sostenido. Ninguna fuerza mía, porque no la he tenido. No he tenido ni esta fuerza para seguir adelante, sino para estar postrado o irme, hermanos. Pero solo la misericordia de Dios, hermano, me ha sostenido. Pero Dios mío, no permita nunca una prueba como esas de Job en mi vida. ¿Qué tal, hermano? Entonces, ¿qué tal si a nosotros nos ocurriera algo? Dice que Job fue probado de esa manera. Mira, hasta la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo le parece? O sea, le cayó el mundo encima en un momento. ¿Quién podría decir aquí, si va a empezar algo conmigo, tengo tanto dinero que yo creo que por muchas pruebas que me vengan, todavía en 10 años tengo algo al menos para comer? ¿Qué tal si te secuestran? Hermanos, yo no estoy profetizando algo sobre tu vida. Yo lo único que profetizo sobre ti es lo que la Biblia dice. Porque ¿qué es profetizar? Hablar la palabra. Yo hablo bendición sobre tu vida, porque a eso nos llamó el Señor. Pero estamos escuchando la palabra de Dios, hermano. Hay una universidad en la que usted y yo nos vinculamos. Y una universidad en la que usted no tiene que pagar el semestre, ni el año, nada. Todo lo pagó Cristo. Todo lo pagó Cristo por usted y por mí. Paga vida eterna para sus hijos, para su familia, para su vientre, para su descendencia. Él, Cristo, ya lo pagó. Entonces Dios tiene derecho a examinarnos, hermano. Entonces dice que Job fue probado y dice que él salió como el oro, brillante. Hay tanta gente, hermano, que con una sola pruebita, ahí mismo, uy, Dios mío, hermano, pero no era pues oro. ¿Y ese hierro dónde salió? Y ese barro. Hermanos, que Dios nos ayude, porque eso le pasa al uno, le pasa a otro y me puede pasar a mí. Yo no estoy escupiendo para arriba porque el primero que me mojó soy yo, hermano, sino que Dios nos da poder en su Santo Espíritu para permanecer, hermanos, para amarnos, para bendecirnos. Hermanos, la gente termina renegando contra Dios.
Lo primero que hacen es que tiran la palabra. Ya usted no los ve con la Biblia por ningún lado. Ya ni se vuelven a congregar siquiera. Hay mucha gente así, que parece que su fe estaba puesta en alguna estructura que tenía en sus mentes. ¿Qué tal que viniera la prueba? Eso sin venir la prueba. ¿Qué tal, hermano, que venga la prueba? Job dijo, si Dios decide pesarme en balanza. Acuérdese cuando el rey del mundo, el hijo Balsasar, el hijo de Nabucodonosor, o sea, como quien dice, hoy en día no, Obama no es nada. Obama era un trabajador de Balsasar. Balsasar era el dueño de toda la tierra. Y en un momentico está ahí en una fiesta con sus mujeres y sus reyes invitados, y de un momento a otro un dedo ahí escribiendo: Menen, Menen, Uparsin, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Tu reino se quitará hoy y hoy mismo morirás. ¿Cómo le parece? Hermanos, pero Job dijo, si Dios decide pesarme, Dios sabe cómo ando yo. Hermano, ¿sabe Dios cómo andamos nosotros? Dios sabe cómo andamos nosotros. ¿Sabe Dios qué es primero para usted y qué es primero para mí? Dios lo sabe. ¿Sabe Dios qué cogíamos? Dios lo sabe. ¿Y qué quiere Dios? Que no cogiemos. Entonces, ¿para eso qué hace? Nos lleva a un lugar a pulirnos, hermanos. Entonces, me hará un test, dijo Job, pero brillaré como el oro. El chequeo espiritual, hermano, trae un diagnóstico para nuestra vida, como cuando usted va donde el médico. Va y entonces usted va muy bien, o se siente alguna cosita. Usted siente un dolorcito cuando va donde el médico. Y el diagnóstico. Ahí. Y usted buscando el dolorcito en la pierna, y de un momento a otro una cantidad de cosas. Cáncer, o leucemia, o no sé qué cosas. O que todo está bien. Pero usted y yo siempre estamos ahí. En la balanza, hermanos. Siempre. El chequeo espiritual muestra, hermano, cómo estamos delante de Dios, porque delante de los hombres yo ando con mi Biblia y a todo el mundo le digo Dios te bendiga, y te parece un siervo de Dios, un angelito. Va a ver la esposa qué dice, va a ver qué dicen los hijos, qué dicen en el trabajo, qué dicen en la escuela, qué dicen en la calle. Que dice cuando tenemos que responder a la verdad, hermano. Entonces por eso le digo, el chequeo espiritual nos ubica delante de Dios para ver qué muestra. Entonces no hay nadie, hermanos, lo más lindo, no hay nadie exento, o sea, que no vaya a ser medido, ni nadie que vaya a escapar de ser examinado por Dios. Todos vamos a ser medidos y examinados. Todos los que estamos inscritos en el reino estamos obligados a presentar esos exámenes, hermanos. En Hebreos 11, usted ve estos grandes hombres de fe en Hebreos 11, todo Hebreos 11. Todos ellos fueron pesados en balanza, todos ellos presentaron exámenes parciales y finales. Y entonces, como pasaron victoriosos, ahí los muestran, los campeones de la fe. Ahí estaba Rahab, una ramera, una prostituta, ¿cómo le parece? Ahí estaba, y que Dios la puso como tatarabuela del rey David. Ahí estaba Ruth, que Dios la pesó en balanza, y cuando le tocó decidir entre Moab y sus demonios, dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Hay muchos que no se saben, no se han definido si están con el pueblo de Dios o con el mundo, están con los dos. Y usted lo ve, y en esta época sí que es fácil, se muestran. En esta época sí que se muestran fácilmente los que están en las dos aguas. Hermano, por favor, yo le voy a dar este consejo. Los que se congregan acá y los que se congregan en otra parte, y los que hoy en día estén acá y yo mañana se vayan para otra parte, les voy a dar este consejo. Por favor, hermanos, delante de Dios, Dios escogió un día para que su pueblo se reúna. Es el primer día de la semana, el domingo. Ese es el día sagrado para Dios.
No lo cambie por nada en este mundo, a no ser que usted se vea obligado por su trabajo. Pero órele a Dios para que Dios le mejore la condición. Porque hay casos en los que su trabajo le exige que tiene que estar. Pero hermano, el día de Dios es el domingo, hermanos. Para otro es el sábado, pero es el día de Dios. Un hebreo prefiere morirse que no ir el sábado a reunirse con el pueblo de Dios y a glorificar a Dios. Por favor, si hoy o mañana usted, o si usted de otra parte, hermano, no falte un domingo por nada del mundo. Es el día del Señor. No falte. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, está mirándonos, está examinándonos. Entonces, estos grandes hombres de Hebreos 11, después de ser medidos, hermano, aprobaron el examen. Ojo, lo más lindo que vamos a entender hoy es que ellos no fueron puestos a prueba porque le faltaba fe. Ojo, hermanos, Abraham era y es el padre de la fe. Y entonces mi pregunta es, si es el padre de la fe, Señor, ¿por qué lo probaste todo el tiempo? A veces nosotros tenemos una fe de vista. Solamente creemos por lo que vemos y nos comemos. Esa fe Dios no la quiere en nuestras vidas. Dios dice que ahora nosotros no vemos por vista, sino creyéndole a Él. Entonces, ellos no fueron puestos a prueba porque le faltó fe, le sobró fe. Sino que Dios usa la prueba, hermano. Dios usa la prueba en sus hijos para que alcancemos su propósito más alto. ¿Cuál es el propósito más alto de Dios con nosotros? Que lleguemos a la imagen de Cristo. La imagen de Cristo, ¿para qué? Porque siendo la imagen de Cristo vamos a ser adoradores conforme al Espíritu y conforme a la Biblia. Alcanzar esa estatura de Cristo. Entonces, hermanos, en el momento de la más grande prueba que yo veo sobre Abraham, el padre de la fe, en ese momento él era el hombre con más fe sobre la tierra. Señor, pero si tú sabes que Él te cree, ¿por qué lo pruebas? Esa es la pregunta, hermano, ¿por qué? A pesar de su gran fe, Dios le hizo un examen que parece ridículo, ese examen que Dios le hizo. O sea, un examen que uno dice, pues eso no lo hace ningún enemigo a otro. Vayamos a Hebreos, capítulo 11, verso verso 8, hermanos. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, mire, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ay, hermanos, nomás paremos ahí. Usted sabe lo que es que Dios le habló. Abraham estaba con su padre, con sus hermanos. Él era un hombre ya rico, poderoso. Tenía sus trabajadores, todo lo tenía, sus tierras, tenía todo bien acomodadito. ¿Y qué le dice el Señor? Abraham, desacomódate. Coge lo que te quepa ahí, tu mujer y lo que alcance, y vente a un lugar que yo te mostraré. Y aquí lo dice, y salió sin saber a dónde iba. Hermano, ¿quién lo llama a uno a decirle, usted bien acomodado con su vida acomodada, todo bien acomodado? Y le dice, no, venga, vámonos para un lugar que yo le diré. ¿Quién sale, hermanos? Mire la fe de este hombre. Dios lo llamó a salir de Ur, para salir, donde él era un hombre poderoso allá, para salir sin rumbo. Pero aún así le creyó a Dios, hermano, y se fue con toda su familia.
Y nosotros decimos, hermanos, ya llevamos tiempo, porque ¿qué hace? Dice que la palabra produce fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Nosotros venimos escuchando palabra, nuestra fe debe crecer. Y nosotros decimos tener fe, hermano, y por cualquier cosita, salimos corriendo, pero al lugar que nosotros escogemos. ¿Cómo le parece? Donde hay palabra, hermano, donde hay testimonio. Para salir corriendo, quién sabe dónde. Nosotros vemos en Génesis capítulo 15, ahí vemos en donde la verdadera conversión de Abraham, porque ahí fue donde Dios le dio la promesa de que le daría un hijo, y Abraham ya con toda esa edad que tenía, y el Señor le prometió un hijo, y él ya un anciano, ojo, su mujer anciana, él anciano, su mujer que ya había terminado la etapa de procrear, y además que era estéril. Todo, esperanza contra esperanza. Dios le dio una promesa, pero dijo, yo soy un anciano, mi esposa una anciana, mi esposa es estéril. Y pasaron los años y él dice, le creyó a Dios. Entonces mire, ahí fue donde la verdadera fe de Abraham, ahí fue donde verdaderamente Abraham nació en el Señor. Ese es en el verso 6 lo dice. Le prometió un hijo con una mujer estéril. Y el Señor, hermano, él le creyó y Dios se lo cumplió. Entonces, si Dios sabía que Abraham le había creído, salió, hermano, cogió sus chécheres y se fue por el desierto. Y lo único que veía era tierras llenas de enemigos. Y si él le creyó, Dios sabía que le creyó. ¿Por qué lo probó, hermanos? ¿Por qué Dios lo probó? Porque Dios va a probar, hermano, nuestra fe. Hasta ese momento Abraham solamente creía así nomás. Pero a partir de que nació su hijo, ahí Dios probó el temor de Abraham. Y también entendamos, la Biblia dice que Abraham, Dios le predicó el evangelio que nosotros tenemos, Dios se lo predicó a Abraham. Gálatas 3:8, anótelo. Y la escritura previendo, o sea, viendo con anticipación que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. La buena nueva es el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros hoy en día estamos en la simiente de Abraham. Dios le predicó el evangelio a Abraham, y ese evangelio hablaba de una simiente, y todo el evangelio se fundamenta en la simiente de Dios, de Abraham. Se llama Jesucristo, hermanos. Entonces, allí fue donde la fe de Abraham, hermano, fue probada. Y a pesar de, hermano, de que Dios conocía a Abraham, él lo probó periódicamente. Dios, como buen padre, hermano, qué buen padre, no quiere comprobar cómo están sus hijos creciendo, desarrollándose en el colegio. Un buen padre tiene que estar averiguando cómo están los hijos, cómo están los exámenes, cómo está creciendo, o si está botando la plata. Y Dios, como buen padre, quería saber cómo estaba Abraham en su vida de fe. ¿Por qué? Porque el oro, hermano, se prueba en el fuego. Y así se mostrará nuestra vida. Entonces, vayamos a Génesis 22. Ahí Dios lo prueba de una manera, la manera más inimaginable y terrible. Dios le pide que le ofrezca a su hijo, su único hijo, hermano. ¿Cómo le parece? El único hijo, el hijo donde estaban todas las promesas de Dios, Dios se lo pide. Entonces imagínense, el hombre con más fe sobre la tierra es llamado a presentar un examen de fe. ¿Será que nosotros, hermanos, seremos puestos a prueba también para presentar un examen de fe? O como dicen algunos, Dios nunca permitiría eso en mi vida. Yo le sirvo a Dios, yo predico en las calles, Dios nunca permite. Hermano, si Dios lo produjo en Abraham, esperémoslo. Nosotros seremos examinados como él, hermano. Y entendamos esto.
A veces en lo secular, en la universidad, la gente compra. Usted ha visto tanta gente que compra los exámenes. Médicos por ahí que son falsos, que compraron los exámenes. Hijos de políticos que les venden los exámenes como abogado. Eso lo han cogido aquí en Colombia y en muchas partes. Con Dios, hermano, eso no puede pasar. ¿Sabe por qué? No hay forma de comprar a Dios. ¿Con qué compramos a Dios, hermano, para que nos pase el examen? Ni nuestro diezmo, ni nuestras ofrendas, ni nuestros pactos, ni nuestra siembra, ni nuestros ministerios, ni nuestros servicios, hermano, pueden sobornar a Dios para que no presentemos ese examen, hermano, para que no seamos puestos a prueba. Dios mide, hermano, nuestro crecimiento según la estatura de Cristo. Es que Dios nos compara con Cristo, hermano. Por eso Pablo, el deseo de Pablo era que nosotros fuésemos creciendo a la estatura de Cristo. Si el padre de la fe, hermano, fue constantemente examinado, nosotros también lo vamos a hacer. Y lo lindo, hermanos, mire esto, lo lindo del examen de Dios o la prueba de Dios para su vida y la mía, es que es un diseño personal. Nadie le puede copiar al otro. Dios a cada uno de los que estamos aquí le pone un examen personal, conforme a su vida. Es personal. Si mira al vecino, la prueba del vecino le parece muy poquita, ay, Dios mío, ten misericordia de la mía. O si la prueba del otro le parece mucha, de pronto la mía. Hermano, Dios tiene diseñada una prueba constante para cada uno de nosotros, porque nos quiere ver a la estatura de su Hijo. ¿Para qué? Para revelar, hermano, la vulnerabilidad, lo cambiante de nuestra fe. Para eso es el examen. ¿Por qué? Porque mucha gente anda en la iglesia en dos aguas. No se han definido por Dios ni se han definido por el mundo. Siguen con Dios y siguen con el mundo. Y usted lo ve, yo lo veo constantemente. Dios mío, las escogencias que hace la gente. Dios habla de yugo desigual y no me importa lo que diga Dios. Yo escojo lo que yo creo conveniente para mí. Mis ojitos le gustan, mi carnita se mueve con esa persona. Entonces significa que Dios lo aprueba. Grave. Por eso Dios va a examinar, hermanos, constantemente nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el fuego? Dios nos pone en fuego. ¿El fuego qué hace? Derrite el oro y ahí sale la escoria y se muestra, hermano, lo que verdaderamente hay en nuestras vidas. Usted no sabe, en la prueba, mire usted, hermanos, apenas viene una pruebita, ya sea con el pastor, con el hermano, con la hermana, con el que sea, usted mismo, ahí mismo ve usted que la fe es volátil, salen volando como el gas. El que crea que está en el reino de Dios y no va a ser constantemente puesto a prueba por Dios, hermano, estamos equivocados. A lo mejor usted y yo hemos tenido la misericordia de Dios hasta hoy, pero yo le digo una cosa, a pesar de lo dolorosa que sea la prueba, mientras sea para crecer a la estatura de Cristo, que venga, hermanos, que venga y que Dios nos ayude, porque la Biblia dice que Dios no permitirá una prueba en su vida ni en la mía que usted y yo no podamos resistirla. Porque el que pone la llaga dice que también la sana. Entonces, hermanos, ahí se muestra. Propósito de la prueba es que la fe, mire usted, el llevarnos a una fe que pese a gloria. Que pese a gloria eterna. Vayamos, hermanos, si usted no lo cree, vayamos a 1 de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7, mire lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, hermano, o sea que usted y yo vamos a ser probados, vamos a ser probados. Lo dice o no lo dice la palabra, que nuestra fe será probada, hermanos. Dice, mucho más preciosa que el oro. Mire, para Dios es más precioso que usted le crea que el oro que hay en el mundo. Para Dios es más precioso que usted y yo le creamos a su palabra que todas las riquezas del mundo, porque son de Dios. Y dice que Dios
hermano, nos bendice y que todo lo que Él tiene es para nosotros. Entonces mire, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que esa prueba de fe sea, mire lo que dice, que cuando Dios nos pruebe, que cuando venga el momento de que Dios nos mire y nos examine, dice que esa fe sea hallada en alabanza. Hermano, hay gente que viene la prueba, cualquier pruebita, y a murmurar, a hablar, a abrir su boca en pecado, a dañar el corazón a otros. Pero aquí dice que esa prueba que estás pasando sea hallada en alabanza, gloria y honra. Mire, no en murmuración, en chisme, en quejas, en señalamientos, en maldiciones. No, en alabanza. Es muy posible, hermanos, que Dios ya tenga preparados las pruebas para este año. Muy posible. Dios tenga misericordia de nosotros. Esas pruebas solo están esperando la firma de Dios. Solamente. Entonces, este mensaje, hermano, estamos en una introducción. Apenas va a empezar el mensaje. Este mensaje, a lo mejor hoy nos quedamos en la introducción. Nos podrá ayudar a pasar o a aprobar el examen que Dios nos tiene preparados, hermano. Créame, mientras yo estudiaba esto, hermano, le digo, yo temblaba. Porque Dios va a probar a su pueblo como lo hizo con Abraham y como lo hizo con todos los hombres de la palabra. Todos, hermano. Dice que unos fueron aserrados, otros apedreados, hermano, muertos. Que Dios nos ayude, hermano, a aprobar ese examen o esa prueba que venga sobre nuestras vidas. Y que nos halle en medio de la prueba como Job. Cuando le ocurrió todo eso, dijo: Dios me dio, Dios me quitó. Que sea el nombre del Señor bendito. Que cuando venga, hermano, de nuestra boca salga alabanza. ¿Para qué? Para que salgamos de esa prueba rapidito y pesemos a gloria, bendiciéndolo en la prueba, agradándolo, glorificándolo. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, hermano, y de que todo huele como a muerte o a cosas terribles, Dios, hermano, le saca vida de ahí y bendición y provisión. Ya casi estamos terminando. Quiero que leamos Hebreos 13:21. Usted lo tiene en la versión 60, yo también, pero se lo voy a leer en una versión que me parece más específica. La versión internacional. Mire lo que dice en esta versión. Dice: que Dios nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios logre y cumpla en nosotros lo que le agrada. La prueba de Dios es para Él lograr en usted y en mí que le agrademos. Para eso es la prueba del Señor, hermanos. Y si pasamos el examen, a través de su gracia, Él nos dará, hermanos, su recompensa, la corona de vida en su reino celestial. Bendito es el Señor. Entonces, comencemos entonces, hermano, a ver la prueba de Abraham, entendiendo que Dios nos prueba para ver nuestro crecimiento y para medir si confiamos en Él o no. Pongámonos de pie, hermanos, porque ahí es donde empieza. Entonces, próximo domingo, no se la pierda, hermanos, para que veamos cosas maravillosas de la palabra del Señor para nuestra vida. Es un consejo de Dios.
Y que cuando llegue la prueba a su vida o a la mía, hermano, Dios nos halle, hermanos, en alabanza y dándole gloria y honra al Señor. Padre amado, qué lindo eres, precioso tu nombre, preciosa tu palabra, Señor. Dios mío, glorifícate, mi Señor, a través de tu palabra, fortaleciéndonos, Señor. Señor, produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios mío, para agradarte. Para cuando venga ese momento, mi Señor, tú nos encuentres, mi Señor, honrándote. Y que en medio de la prueba, tu nombre sea santificado, tu reino sea mostrado, establecido, y que hagamos tu bendita y perfecta voluntad. Dios mío, fortalécenos, Señor, capacítanos, Dios mío, para honrarte, para bendecirte. Ayúdanos a que por nuestros labios, mi Señor, solamente salga bendición, mi Señor, y gloria y honra a tu nombre. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, hoy es día de Santa Cena. Y qué lindo. Nosotros empezar el año, terminamos el año con la Santa Cena. Y vamos a comenzar el año con la Cena.